Buenas tardes, profe Cristian. Pues acá a continuación le explicaré mi mapa conceptual. Bueno, empezaremos componentes del histórico. Para comenzar, historia es un recuento de los hechos. Entonces, ahí decían que la historia es el recuento o en la forma en la que vamos a contar los hechos que ya sucedieron. Como, por ejemplo, lo que sucede en un espacio, en qué año, todo eso hace parte de la historia. Entonces, por lo cual, causas y efectos que alteran la historia. Dentro de las causas y efectos que alteran la historia están, por ejemplo, lo que puede pasar en una ciudad, con desastres naturales, con pérdidas de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí salen también, toman los propios lineamientos. Los lineamientos quiere decir la ruta que va a seguir, la ruta que sigue, lo que acaba de pasar, las afectaciones o las causas de lo que pasó. Bueno, acá lo que sigue, sobre lo que pude leer de algunos autores, es que en constante construcción, es que las causas y efectos generan una construcción, o sea, todo va de la mano, va interrelacionado, de tal forma que cuando pasa algún suceso, siempre se construye o eso desencadena alguna situación. Bueno, ya por este lado empezaremos con revelan los componentes. Entonces aquí dice que uno de los componentes que se pueden encontrar son las temporalidades coexistentes y la generación de efectos y actos. Bueno, entonces empezaremos con temporalidades coexistentes. Dice que son, bueno, las temporalidades son tiempos en los que conviven las personas y en ese mismo hecho, en ese mismo tiempo pasan diferentes hechos. Por ejemplo, ya sea que en el mismo año pasen dos sucesos al mismo tiempo en dos países diferentes. Eso genera unos efectos y unos actos, de los cuales el ser humano pues hace parte, porque ya sean efectos causados por él, ya conllevan unos actos, o sea, a resolver o a mirar la forma de solucionar. Entonces ya, eso sería lo principal. Entonces, dice que algunos componentes relevantes de lo histórico estaría lo social, lo político, lo económico, la educación, el tiempo, el espacio, los encasillé en uno solo, cultura, relacional, analítico. Entonces comenzaremos. Social, la relación en sociedad. La relación en sociedad, según el libro que usted nos mandó a leer, ahí hablaba muy claro de cómo las personas se relacionan entre ellas para generar un ámbito de convivencia. Por ejemplo, lo que pasa en un salón de clases, la convivencia que tienen los estudiantes para generar un aprendizaje tanto unos con otros, incluyendo al profesor, que es el que está pendiente de todas las pautas. Dice acá, la interacción en sociedad. Decía que después de construir un aprendizaje se sale a generar una interacción con las demás personas de la sociedad. Esto se puede notar en que cuando las personas se ven bien preparadas o tienen algunas bases de conocimiento, se relacionan un poco más con la sociedad y no se les hace tan difícil entrar a esa vida, ya sea laboral o sea vivencial. Bueno, hablaremos de lo político y lo económico, lo cual lo reúne en dos partes. Dice acá, contextos socioeconómicos y políticos. Aquí mezclar la sociedad, la economía y el sector político. Entonces, bueno, los sociopolíticos hablaban mucho de la educación, el dinero que se le invertía, junto con las políticas y las personas que gobernaban en estos tiempos. Por eso socioeconómicos y políticos, que tenían mucha relevancia en los estudios que hacen los autores del libro. También, bueno, afectan el desarrollo de habilidades, ya que en los aspectos socioeconómicos y políticos, cuando no hay suficiente dinero para darle educación a alguna población, esto impide el desarrollo de algunas habilidades, como lo son algunos conocimientos o bases teóricas que se supone todas las personas deberían tener. Entonces, dice pensamiento y supervivencia. El pensamiento y supervivencia lo relacionaba porque decía que una persona que piensa bien sus actos tiene una capacidad de supervivencia mucho más fácil o asequible que las demás personas. Por eso era pensamiento y supervivencia que van de la mano. Dice, las cuales cuestionaron el presente. Esas cuestionan el presente debido a que si el pensamiento está un poco errado o el pensamiento no es lo que se espera de la manera que es,
la supervivencia va a ser más compleja. Entonces ya se empiezan a cuestionar muchos puntos de vista. Después de eso viene la educación. Educación como implementador de ejercicios ciudadanos. Entonces ahí dicen que la educación es la que ayuda a formar grandes personas para la sociedad. Implementaba ejercicios, ya sean dinámicas dentro de las aulas de clase de cómo se debe relacionar los unos con los otros. También dice el juego como relación de medios. Entonces, el juego también permite relacionar a las personas debido a que a los niños se les enseña que deben jugar con todos sus compañeritos. Eso genera una relación de medios, una relación de comunicación entre unos y los otros. Por eso decía que dentro de la educación y el desarrollo de las personas el juego era tan importante. Para adquirir destrezas. La adquisición de destrezas se realiza a través de juegos, ya sea en las primeras habilidades de una persona o en la convivencia con otros. Ahí se adquieren destrezas como la comunicación, como destrezas ya sean físicas o motoras. Dice, bueno, la memorización excluyente. Ahí decía que en algunos lugares la educación, si no se memoriza, suele sacar a las personas del ámbito. ¿Por qué? Porque para algunos profesores o para la sociedad en sí, si tú no sabes algo, no eres bien recibido. Entonces aquí decía que la memorización es excluyente, porque pues si no te memorizas las cosas, pues para algunos no vas a funcionar de la misma manera. Aparece tiempo y espacio. Dice la ampliación y el alcance o posibilidades. Bueno, ahí decía que el tiempo y el espacio tienen una ampliación y el alcance de las posibilidades. Tienen una ampliación en qué sentido, de que en el lugar en el que se realizan los hechos se realiza un estudio para mirar qué posibilidades se tiene de alcanzar algún desarrollo. Dice de modo cual, bueno, se estimulan capacidades cognitivas temporal-espacio. Las capacidades cognitivas temporal-espacio es para saber la ubicación de un lugar y el espacio en el momento en que se hace, o sea, en el tiempo y el lugar en el que se hace. Por eso se debe tener muy en claro esta ubicación. Ya sea como por ejemplo los sucesos que pasan en la guerra de algún país, hay que tener en cuenta el lugar y el momento en el que sucedieron. Y en ese momento qué sucesos también estaban pasando en otra sociedad. Bueno, aparece lo cultural. Dice desarrollo social. Bueno, lo cultural es un desarrollo social ya que cada persona, familia, tienen algunas culturas ya muy arraigadas que hacen parte de su desarrollo. Énfasis en fenómenos de premisa. Eso quiere decir que se hacen más importantes esas costumbres, esa relación. Dice, en esa también va el tiempo y el espacio, ya que algunas culturas comenzaron su desarrollo social en algún lugar y en algún momento, en el cual también iban pasando diferentes circunstancias que hicieron que se modificara esa parte cultural o al contrario siguiera de la misma manera. Ya para concluir el video vamos a trabajar lo relacional y analítico. Ahí decía que tenía que ver mucho con los sentidos, porque decía que relacionar y analítico, entonces era analizar las cosas que se vivían, pero también de esa forma tener que convivir con las demás personas. Dice formación del juicio y el raciocinio. Decía que el juicio y el raciocinio son como dos cosas que el ser humano debe tener para saber comprender las cosas, realizar algunos actos y pues para implementar para la vida cotidiana. Bueno, esta fue la explicación de mi mapa conceptual, espero le haya gustado. Traté de ser lo más concreto, pero a la vez desarrollando bien las dinámicas de lo que yo creí que eran los componentes históricos. Muchas gracias por su atención.